Muy buenas tardes, amigos. Este es el segmento Diálogos del Montonero, el espacio en el que conversamos con todos los actores que están enfrentando, que están en medio de esta pandemia, de esta recesión, a la cual hay que agregarle, pues, la crisis institucional y política que se desató entre el Ejecutivo y el Congreso con respecto a la confianza del gabinete anterior. Desde aquí hacemos invocaciones para que estas cosas se superen en función de los objetivos de contener esta pandemia, de enfrentar esta recesión. Pero en medio de esta situación hay problemas fundamentales para el futuro del país. En el Congreso, pero antes hay que decir que el Ejecutivo durante la emergencia promulgó un decreto supremo en que establecía que los centros privados de educación tenían la obligación de presentar sus costos fijos y variables y negociar con los usuarios. Esto se produjo en un momento terrible de crisis económica, pero en la práctica o en los hechos significaba cuestionar los preceptos constitucionales, las leyes que establecen la libertad de los contratos, la libertad de los precios. Pero eso no es todo. En el Congreso hay una proliferación de proyectos de ley que buscan controlar los precios de las pensiones de manera directamente, rebajar los precios de las pensiones en un momento en que los centros educativos están enfrentando 50-60% de morosidad. Se habla solamente de que en los centros privados de educación básica 100.000 estudiantes se han visto obligados a trasladarse a la escuela pública. ¿Qué es lo que se pretende con estos proyectos? ¿Destruir la educación privada? Bueno, sobre eso vamos a hablar, pero antes una cuestión. La educación privada no es un aporte mínimo al sistema educativo peruano. Atiende un tercio de la matrícula de educación básica. ¿Cómo haría el Estado para atender eso si ahora tiene un 10% de déficit? Atiende 2/3 de la matrícula en la educación superior. Bueno, para conversar estos temas hemos convocado a la señora Elena Conterno, presidente de IPAE, quien ha tenido la gentileza de aceptar esta invitación. Buenas tardes, señora Conterno. Gracias por aceptar esta invitación. Buenas tardes, Víctor Andrés. Un gusto de estar con ustedes conversando sobre este tema tan relevante como es la educación del país, que sin duda es fundamental para el desarrollo. De repente, como preámbulo, ¿no? Creo que lo importante y lo que todos los actores tenemos que comprometernos es con la educación de calidad. Por eso nosotros como IPAE hemos aprobado unos principios para una educación de calidad que se basan en 4 pilares: personas que aprenden, docentes que inspiran, instituciones con propósito y un sistema que habilite. Ese es el marco en el cual nosotros vemos que tenemos que promover iniciativas para que sean a favor de estos pilares y más bien pues ir en contra y desestimar todo aquello pues que más bien vulnere estos principios y que nos haga, por tanto, retroceder. Partiendo de esos principios, si yo le preguntara, por ejemplo, tenemos este decreto supremo del Ejecutivo, pero felizmente creo que está circunscrito a la emergencia, ¿no? Este, pero si se aprobaran estas leyes que están planteándose en el Congreso, ¿cuál sería el efecto inmediato en los colegios de educación básica? Si no me equivoco, son alrededor de 5.000 y, o un poco más, y los centros de educación superior que atienden 2/3 de la matrícula. ¿Cuál sería el efecto inmediato, señora Conterno? De repente un poco viendo a lo largo de la pandemia, ¿no? Sin duda, digamos, a todos nos tomó por sorpresa la situación de la pandemia y, digamos, recordemos cómo fueron los hechos, ¿no? Primero nos fuimos en una cuarentena de 2 semanas, que se prorrogó 2 semanas, que se prorrogó 2 semanas, ¿no? Y claro, en ese interín los colegios y las instituciones educativas en general pensaban, bueno, tengo que hacer las cosas a nivel virtual y ya pronto vuelvo a la educación presencial, ¿no? Es decir, y asumiendo los costos adicionales que ello implicaba, porque eran las 2 modalidades en un mismo año, ¿no? Y a inicios de mayo, más bien ahí recién es que se dice, no va a haber, digamos, asistencia, digamos, a clases, todo va a ser a nivel online, ¿no? Y ahí rápidamente los colegios empezaron a hacer planteamientos para atender mejor, digamos, a las familias y todos, pues todos los peruanos nos hemos visto afectados por esta situación. Creo que en esa situación
lo que hubiera esperado, digamos, las autoridades, tanto del ministerio como del Congreso, es buscar reforzar ese diálogo, ¿no? De padres con escuelas, porque tenías a las escuelas entre los padres de familia, digamos, que también tenían incertidumbre por muchas razones, ¿no? Y no sabían cómo iba a ser el año escolar, tenías las obligaciones frente a los docentes, ¿no? Que, digamos, también, oye, ¿cómo queda mi trabajo, digamos, en este escenario? La entidad educativa va a poder cumplir, y, digamos, el tercer frente, pues, de la regulación metiendo, digamos, presión, ¿no? Entonces, creo que ahí lo que tocaba a la autoridad es propiciar el diálogo, ¿no? Y el encuentro para trabajar juntos, lo cual no se dio, ¿no? Creo que ahí hubo un error de más bien las normas propiciaban un enfrentamiento, ¿no? De publica tus costos, cómo van a hacer esto, y creo que ahí partimos mal, ¿no? Yendo, digamos, pero bueno, yo creo que lo saludable es que casi los reportes que hay es que ya el 90% de los colegios se han adecuado, ¿no? Y están marchando. Ha habido esta disposición del ministerio, digamos, de aceptar traslados, lo cual creo que ha sido favorable. Son 110.000, como dices, de más o menos 1 millón, digamos, perdón, 2.1 millones de estudiantes. Entonces estamos hablando del 5% que probablemente corresponden a esos colegios estafa que nunca debieron existir y que el ministerio debió cerrar desde el primer día, ¿no? Entonces, eso es un poco el escenario, ¿no? Y claro, ahora lo que tenemos, pues, es que estos dictámenes, digamos, que están promoviéndose en el Congreso, que lo que hacen es un poco burocratizar la gestión, ¿no? Establecen también otra vez un conjunto de reportes sobre costos, someten a las entidades educativas a la fiscalización de Indecopi, ello en adición a la que ya tienen tanto del Ministerio de Educación para temas de calidad como de SUNAT para temas contables, financieros, ¿no? Y además, pues, imponen, ¿no?, ciertas reducciones, un poco ambiguo está el fraseo, pero en buena cuenta lo que buscan es imponer ciertas reducciones sin tener en cuenta la realidad de cada entidad educativa, ¿no? Porque las realidades son distintas, e insisto, ¿no? Ya 90%, digamos, ya ha tenido adecuaciones para responder mejor, ¿no? Y algo también importante, ¿no? No solamente está la opción de que se trasladen al sistema público, ¿no? Que los padres que finalmente no estén de acuerdo con los ajustes planteados, ¿no? Sino que también, pues, se pueden trasladar a otra entidad educativa privada, ¿no? Y recordemos que ya hay esa disposición que cuando uno se traslada, la parte proporcional, digamos, de la cuota de ingreso se le devuelve al padre de familia para que tenga esa facilidad de traslado, ¿no? Es un poco la interoperabilidad, si se quiere, digamos, de que eso ya funciona, ¿no? Entonces, el padre de familia tiene opciones, ¿no? Tiene opciones, si no está de acuerdo, ya sea por la calidad o por el costo, tiene opciones, digamos, para hacer un cambio, ¿no? Pero yo creo que acá lo importante es que siempre cuando veamos temas de educación, lo que tenemos que tener ante todo es ese tema de los principios para una educación de calidad. O sea, a toda medida tenemos que contrastarla contra eso. Tenemos un serio problema de calidad, entonces toda medida debe contrastarse contra, oye, ¿estas medidas van a ayudar o no, digamos, a lograr una educación de calidad? Ahora, detrás de todas estas propuestas que buscan controlar precios, rebajar pensiones, intervenir incluso sobre el secreto tributario de las personas jurídicas de estos centros privados, a nuestro entender, hay una carga, un prejuicio ideológico, por no decirlo un punto de vista ideológico. Según estos criterios, la educación debería ser básicamente estatal, y en nombre de los pobres generalmente se dice, ¿no? Pero, digamos, partiendo de la realidad, imaginando que estas cosas se aprobaran, es evidente que el sector privado entraría en un proceso masivo de quiebras. El sector privado de la educación estaría en cuestión como tal. Entonces ahí surge la pregunta, el Estado con un 10% de déficit, ¿no?, con una evidente caída de recaudación tributaria, y no solamente este año, sino proyectado también para el próximo año, va a estar en condiciones de asumir estas responsabilidades. ¿Quiénes son los más afectados si es que este elemento se produce? Es evidente que los más pobres, porque el Estado va a tener que distribuir los recursos que se destinan a los pobres en una especie de subsidio indiscriminado general. ¿No cree que hay algo de esto que se pueda presentar? ¿No cree que es hora de decir este tipo de cosas frente a este tipo de propuestas?
A ver, creo que realmente el análisis que se ha hecho es bien pobre, digamos, y solo está mirando el cortísimo plazo, digamos, ese beneficio, ese resultado en el cortísimo plazo. Si nos proyectamos a mediano plazo, como dices, pues lamentablemente esto puede significar la pérdida de viabilidad, digamos, tanto a nivel financiero de las entidades educativas, como también hasta la viabilidad institucional, porque estás burocratizándolas. Y de repente yo quisiera un poco profundizar en ese tema. Hace varios años, digamos, que una coincidencia a nivel de quienes promovemos la reforma del sistema educativo, tanto, sobre todo el público y privado, pero los dos, es el tema de que tenemos que quitarle carga administrativa a los directores de los colegios públicos. Quienes hemos visitado colegios públicos, ¿no? Sabemos que llegas y encuentras al pobre director pues llenando formatos, respondiendo, que tiene que responderle a la UGEL, que tiene que mandar tal información, ¿no? Entonces, y hay estudios que señalan pues todo el requerimiento que se hace de reportes, de informes, de estar haciendo trabajo que no redunda en una mejor enseñanza y una mejor dirección del colegio, que es la labor que tiene. Entonces, todos los especialistas coinciden, oye, hay que desburocratizar a los colegios públicos, hay que quitarles toda esta carga administrativa. Y lo que vemos ahorita con estos dictámenes es más bien paradójicamente todo lo contrario, es poner todas estas cargas administrativas de reporte, de fiscalizaciones, ahora a las entidades privadas, con lo cual pues finalmente afectaríamos su viabilidad institucional y que los directivos se dediquen a lo que deben dedicarse, que es a enseñar, a pensar cómo llegar mejor pues a los estudiantes para que realmente pues no solamente adquieran conocimientos, sino que también adquieran valores y determinadas actitudes para poder pues emprender su proyecto de vida, ¿no? Ahora, yo siempre en los diálogos que han habido en nuestro portal sobre educación, siempre hemos insistido en el tema de la calidad, pero también en esta idea de que los estados de América Latina, al menos en las próximas décadas, hasta que alcancen el desarrollo, ya se verá en esa situación, cuando haya ingresos per cápita superiores, tienen que focalizarse en los sectores más pobres. El gran sueño de un político latinoamericano debería ser que un estudiante de las alturas de Huancavelica tenga la misma educación de un estudiante del Roosevelt o de los mejores colegios. Debería ser el gran sueño. Yo sé que es un sueño. Sin duda, ¿no? Sin duda, creo que ahí lo medular es el tema de dar opciones, ¿no? Digamos, sí. Señora, no, permítame, pero digamos, la única posibilidad de hacerlo en esta etapa es con la educación privada, con el aporte y la colaboración de la educación privada. ¿A qué voy? Es decir, los sectores sociales que pueden pagar una pensión deberían pagarlo. Y los pocos recursos que tiene el Estado deberían focalizarse en los sectores más pobres, en infraestructura, en mejor docencia y todo. Eso es equilibrar. Eso es generar igualdad de oportunidades en una sociedad. Y ahí reside la enorme importancia del sector privado, ¿no le parece? Sí, y de hecho, digamos, hace 20 años que a nivel de lo que son políticas sociales, lo que se dice es que tenemos que ir de un subsidio de la oferta a un subsidio de la demanda. ¿Qué significa? Que como Estado, más que preocuparme que haya la entidad pública, que haya el maestro, digamos, público, que haya el director público, ¿no es cierto? Yo tenga un financiamiento y le diga al padre de familia, oye, tu padre de familia elige, ¿no es cierto? Si quieres la entidad pública, si quieres A, la B, o la entidad privada, la A, la B, la C, y yo, Estado, te doy el financiamiento para apoyar esa decisión. De hecho, eso es un poco lo que hace el programa Beca 18, ¿no? Beca 18, los estudiantes pueden elegir tanto universidades públicas o privadas, ¿no? Y el Estado es el que asume el financiamiento. Entonces, otra vez, el cambiarlo a decir, oye, yo te quiero dar opciones. Y pero obviamente para que haya opciones tiene que haber pues, oferta pública y también oferta privada para que haya competencia y también haya factor de innovación. Entonces yo te doy y te permito a ti, padre de familia, elegir, digamos, a dónde ir. Y eso pues sin duda es fundamental para propiciar la mejora, digamos, en general del sistema de enseñanza. Yo quisiera también acá resaltar que necesitamos pues entidades de calidad, ¿no? Porque también ha habido, digamos, entidades privadas de muy mala calidad y de hecho, pues, respaldo la labor que se ha venido haciendo de certificar, de licenciar universidades y básicamente es lo que deberíamos hacer en general para distintos servicios
que son para los ciudadanos. Es decir, ok, universidades, el servicio sanitario tiene que ser de calidad, público-privada, de diversas modalidades de gestión, pero de calidad. Y entonces, pues solamente, porque lo otro, digamos, finalmente es estafar al estudiante, que cree que va a pasar por una tubería y al final va a tener un conocimiento que no va a resultar. Entonces, es importante la certificación de calidad, tanto de entidades públicas como de entidades privadas. Lo mismo deberíamos estar haciendo de los hospitales, ¿no? Saliendo un poquito, pero para reforzar el punto, en el caso de su salud debería estarnos diciendo qué clínicas, qué hospitales, digamos, realmente certifican, digamos, tienen las condiciones de calidad adecuadas. Y sean públicas o privadas, si no tienen las condiciones, no deberían operar. Entonces, hacia eso debemos apuntar. La calidad es fundamental y es lo que tenemos que velar que exista y que los prestadores de servicios se dediquen a eso, a prestar servicio y no burocratizarlos, no imponerles reducciones, aplazamientos, reservas de matrícula, que más bien pues podrían más bien dinamitizar, digamos, todos esos emprendimientos que finalmente lo que hacen es ofrecer opciones a los ciudadanos y a las familias peruanas. Pero, digamos, cuando usted ha señalado correctamente esta idea de subsidiar la demanda, ¿no es cierto? Ha vinculado este tema a la calidad. Pero este debate no es muy intenso en el Perú. Y, digamos, quizá ahí resida el hecho de que de estas permanentes ofensivas con el sistema de educación privado, ¿no? Es decir, esta permanente ofensiva señalando que detrás de los centros privados hay personas que solo buscan la ganancia, pero olvidan las posibilidades de utilidad social que puede tener esto, sobre todo para los sectores más pobres. Por ejemplo, subsidiar la demanda obligaría a establecer un gasto per cápita por estudiante, ¿no es cierto? ¿No? Es decir, ¿cuánto cuesta formar un estudiante para el desarrollo? Pero a la vez, subsidiar la demanda, aparte de ese gasto per cápita, obligaría a convocar instituciones públicas y privadas capaces de competir o de conseguir ese subsidio. Algunos lo llaman voucher, no sé, pero digamos, algo de eso estamos hablando, algo de eso existe en Beca 18. ¿Usted no cree que, un poco, y luego volver al tema, usted no cree que es hora de volver con fuerza a este tema, sobre todo en nombre de los pobres, ¿no? La única manera de que el Estado gaste en los pobres y los pobres de las alturas, por ejemplo, de Apurímac. Sé que es un sueño, sé que es una utopía, pero así se han construido las sociedades. Tenga la misma educación que los mejores colegios de Lima. Bueno, pasa por ese modelo, no hay otro modelo en realidad. ¿No cree usted, señora Conterno? Insisto, o sea, creo que, digamos, a lo que debemos propender es hacia entidades educativas públicas y privadas de calidad y por el otro lado, a que los padres tengan opciones, ¿no? Puedan elegir, digamos, dónde matricular a sus hijos y eso va a forzar a que tanto escuelas públicas como privadas se esfuercen cada vez más en brindar un buen servicio. Es importante además que los padres de familia se informen, ¿no? Porque tampoco se trata de que yo salgo, camino una cuadra, veo un local que dice escuela y ahí matriculo a mi hijo, ¿no? Tenemos de hecho el Identicole, que fue promovido por IPAE ahora lo administra y lo impulsa Minedu, en que tienes toda la información de todos los colegios, cuál es su infraestructura, sus docentes, qué materias dictas, si tiene laboratorio o no tiene laboratorio, cuáles han sido los resultados en las últimas encuestas censales. Entonces, digamos, es importante que también los padres de familia se convenzan de que lo que tienen que buscar es calidad y eso significa informarse, digamos, para ver, digamos, la calidad y la infraestructura, los servicios que brindan los distintos colegios y lo usen a la hora de decidir en qué colegio matricular. Lo que tenemos que hacer es que todos los actores estemos pensando en la calidad y para eso hay información, ¿no? Y, digamos, y toda la entidad público-privada que no brinde calidad no debe funcionar. O sea, hay que haber una gradualidad, pero lo que necesitamos es que las opciones que haya para el padre de familia sean de calidad, ¿no? Y en el caso, digamos, de la realidad peruana, sin duda, pues ha habido todo un esfuerzo de educación privada, ¿no? De muy buena calidad y también ha habido de la otra que en buena cuenta que no tenga su licenciamiento y no opere, ¿no? Y tenemos pues que permitir, digamos, que esa iniciativa, ese compromiso de años, pues siga existiendo. Volviendo, Vittorio, al tema de los dictámenes, algo que también quisiera puntualizar es que todas estas disposiciones que siguen contemplando los dictámenes
tienen la opinión en contra de los institutos especializados, que son tanto el Ministerio de Educación como el INDECOPI. Es decir, quien ve el tema del servicio, que es educación, y quien ve el tema de economía de mercado, de competencia, que es INDECOPI, han manifestado, oye, lo que tú estás contemplando no va a lograr los resultados que crees que va a lograr y es contraproducente, digamos, para una educación de calidad, para realmente atender mejor a las familias peruanas. Claro, sí, estábamos enterados de eso, que prácticamente todas las instituciones, incluso privadas o del Estado, que fueron consultadas, habían opinado en contra con todo esto, en contra de estos proyectos. Sin embargo, los dictámenes están ahí, algunos están a punto de aprobarse. Yo le hago una pregunta, señora Conterno, seguramente esto sería observado por el Ejecutivo, ¿no? No sabemos hasta dónde llegue, pero en la medida en que estos dictámenes violan la Constitución abiertamente, flagrantemente, porque violan la libertad de contrato, ¿no? Intervienen en un principio básico de la economía social de mercado, que es decir, que los precios y los mercados no deben ser regulados, ¿no? Esta sería una lucha que incluso tendría que llegar a una especie al Tribunal Constitucional. No sé, no me estoy imaginando el daño que podrían causar la aprobación de estos proyectos, porque el daño no solamente sería para la educación, porque si eso pasa en el Congreso, es evidente que luego pueden pasar en temas de farmacias, en temas de medicinas, en temas bancarios, y así se destruye la economía de mercado, ¿no? Es decir, no estamos discutiendo solamente la educación. Sin duda, ¿no? Creo que, a ver, la economía de mercado, digamos, la economía social de mercado, contempla un conjunto de disposiciones y si hay fallas de mercado hay que atenderlas, digamos, con información, digamos, atendiendo las externalidades, en fin, ¿no? Promoviendo competencia, como este tema el tema de que las familias pueden, pues, obtener la devolución de su cuota de ingresos, ¿no? Entonces, todo lo que sea que funcione mejor, perfecto, y eso va a propender a la competencia. Disposiciones que van en contra no ayudan, y el órgano especializado que es INDECOPI ya se los ha señalado, y claro, habrá que ver, digamos, ojalá, en verdad yo tengo la confianza en que los congresistas van a recapacitar y van a desistir, digamos, de estas intenciones que, insisto, ¿no? O sea, no propician una educación de calidad, en cambio, burocratizan e imponen reservas de matrícula, aplazamientos de pagos, aplicación ambigua de reducción de pensiones, sin tener en cuenta la realidad concreta de cada institución, y además sometiéndolas a injerencia, digamos, de nuevas entidades. Entonces, eso en conjunto lo que va a hacer es implicar la inviabilidad institucional y financiera de muchas entidades educativas y por lo tanto es contraproducente para el país. Nosotros como IPAE lo que promovemos es una educación de calidad, por eso tenemos unos principios, hemos aprobado unos principios, digamos, que están a disposición en nuestra página web, y eso es lo que defendemos, los principios. Y queda claro que estos dictámenes van en contra de una educación de calidad, y por eso aquí estoy como IPAE. Hemos sacado hace unos días un comunicado, también he sacado un artículo y he dado varias entrevistas, y vamos a estar siempre en ese combate. Necesitamos en el Perú una educación de calidad, necesitamos que las familias peruanas puedan tener esas opciones de calidad, y ojalá que hoy en día, como dices, son 3.5 millones de estudiantes los que están en entidades educativas, es decir, muchísimas familias que han optado por esta opción. Ojalá que cada vez sean más familias las que puedan tener libertad de elección entre entidades, pues, de calidad. Muy bien, señora Conterno, infinitamente agradecido por este interesante diálogo y ojalá pues que los congresistas, las élites, también el Poder Ejecutivo, escuchen este tipo de propuestas. Finalmente, salvar al sector privado de educación va a ser 1000 veces más eficiente en calidad, en gastos para el Estado en el mediano y largo plazo, ¿no? Porque si el sector privado de educación en este momento, imaginémonos que se cierra, la gran pregunta es, ¿qué va a hacer este Estado para absorber esa demanda de matrícula y de calidad con un déficit de 10%? Digamos, cuando este Estado tiene que organizar sus recursos de manera mucho más eficiente, ¿cómo van a quedar los pobres? En general, los pobres que reciben
la misma educación de todos los sectores en vez de que el Estado focalice en ellos sus esfuerzos, ¿no? Entonces, yo le agradezco infinitamente, este es un tema de fondo para el país y muchas gracias otra vez, señora Conter. Un gusto, Víctor Andrés, y a todo el público de Montonero. Un gusto. Gracias. Bien, amigos, esta ha sido una edición de Diálogos del Montonero. Regresamos en la siguiente edición. Muchas gracias.